Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Es nuestra cita para analizar cada uno de los detalles que se producen en el mundo del fútbol. Por supuesto, la noticia que ustedes ya conocen, el nombramiento de Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de la Selección Colombia de mayores. Teníamos ya esta noticia en remojo, estábamos esperándola casi desde diciembre y finalmente se ha podido confirmar. Lo ha hecho en un comunicado oficial la Federación Colombiana de Fútbol, ha dicho que el entrenador llega para reemplazar a Carlos Queiroz y que de inmediato pues se hará cargo de todo lo que tiene que ver con la planeación de los compromisos de la selección nacional en este difícil año 2021. Ya tuvimos un año 2020 marcado por la pandemia y seguramente en este 2021 también vamos a enfrentar muchas dificultades que tienen que ver con eso. No sabemos, por ejemplo, si se va a hacer o no la Copa América compartida, la sede con Argentina, porque estamos todos pendientes de la evolución de este coronavirus COVID-19 que nos tiene a todos en ascuas. Esto entonces es lo que ha pasado en las últimas horas, este nombramiento, como les decimos, de Reinaldo Rueda, quien va a cumplir su segundo ciclo en la Selección Colombia de Fútbol. Ya había pasado el entrenador en el 2002 en un encargo, una dirección, un paréntesis que se hizo en el año 2002, tuvo 4 partidos que dirigió y precisamente ese resultado que tuvo le permitió después en el año 2006 ser nombrado, ratificado como entrenador de la Selección Colombia en el proceso que buscaba que Colombia llegara a el Mundial de Alemania 2006. No pudo ser, se quedó en ese momento Colombia por un punto por fuera de esa cita mundialista y no se renovó a Reinaldo Rueda, nada nuevo, esas cosas que pasan en nuestro país, no se renovó en ese momento, sino que se prefirió dar un timonazo. La carrera de Reinaldo Rueda en todo caso siguió, fue muy exitosa y la vamos a repasar de una vez con mis compañeros en Fútbol Red. Les voy a preguntar a ustedes, caballeros, saludándolos y agradeciéndoles el tiempo que nos dedican en esta conversación. Les voy a saludar y les voy a preguntar de una vez, don Felipe Galindo, ¿qué opina usted de esta llegada, de esta segunda etapa que empieza Reinaldo Rueda en la Selección Colombia? Hola Jenny, cordial saludo para usted, para Juan Pablo y pues para todos nuestros fieles seguidores de este podcast en Fútbol Red. Mire, yo pienso que Reinaldo Rueda es el hombre con el mejor palmarés que podría asumir la dirección de la Selección Colombia en este momento. Va a coger a un equipo que está en un limbo deportivo, que viene de malos resultados y que no tiene una idea de juego clara. Por ende, creo que el técnico vallecaucano, que conoce muy bien el país, que ha trabajado en el país, que se formó en Colombia y que además tiene una muy buena trayectoria internacional, participando en 2 mundiales con Ecuador y con Honduras, considero que es el hombre indicado para asumir el cargo y este gran reto que es poder clasificar al Mundial del Qatar 2022 y realizar una muy buena Copa América. Creo que el principal reto claramente es clasificar a la Copa Mundo, que no es nada fácil, pero Rueda conoce las eliminatorias y eso es un plus, eso es un punto clave en el proceso y sabe muy bien de sus rivales, viene a dirigir a Chile. Entonces creo que ante las opciones que habían, que no eran muchas, Reinaldo Rueda es el técnico, el mejor candidato que pudieron haber elegido para este cargo. Sí, señor. Don Juan Pablo Arévalo, le repito esa misma pregunta. ¿Qué opina usted? Estábamos esperando hace mucho tiempo este nombramiento. ¿Qué opina usted de esta segunda etapa de Reinaldo Rueda? ¿Qué retos ve usted que le esperan al Vallecaucano? Hola Jenny y Felipe, también a Julián que está ahí detrás del micrófono. Pues contentos, creo que era la mejor opción, no solamente por la hoja de vida que tiene Reinaldo Rueda, sino por el conocimiento del fútbol colombiano, porque vuelve un técnico local, no importa la nacionalidad, importa la capacidad y creo que Reinaldo la tiene. Va a trabajar seguramente al lado de Bernardo Redín, un emblemático de la Selección Colombia, posiblemente también lo haga al lado de Alexis Mendoza, que también conoce el medio colombiano, dirigió al Junior y fue asistente de Reinaldo en varios caminos de lo que ha sido sus últimos años como técnico de selecciones, y sin duda que es la mejor opción, además por la idea futbolística que ha transmitido Reinaldo Rueda. No nos olvidemos que fue el último entrenador campeón de una Copa Libertadores con Atlético Nacional, heredando un proceso de
de Juan Carlos Osorio, pero también transformándolo y dándole ese toque que bueno, digamos que eso de que cada selección tiene su estilo puede ser en parte hasta mentira, pero sí, Reinaldo sí conoce la idiosincrasia del futbolista colombiano, sabe lo complicado que es también el jugador colombiano, que creo que eso fue lo que jugó en contra de Carlos Queiroz. Estoy muy de acuerdo con Juan Pablo cuando dice que efectivamente perdimos 2 años en un técnico que no tenía ni la menor idea de cómo se disputaba una eliminatoria suramericana, no tenía tampoco mucho conocimiento de cómo se maneja el estilo, la personalidad del jugador suramericano y del colombiano. Así que bueno, ya que hemos por fin enderezado el camino, pues me parece que es un acierto, como decían ustedes, la elección de este nombre que era el más capacitado, que era el gran candidato de todos y que pues finalmente en las últimas horas se ha confirmado su regreso a la Selección Colombia. Quiero que entremos también, como les decía, a los retos, a las primeras obligaciones que va a tener el entrenador, el nuevo entrenador de Colombia, que seguramente decía ya adelantado un poco Juan Pablo, pues va a pasar por recuperar un poco el estilo, pero yo les diría que en mi lista de prioridades yo tendría como número 1 encontrar la paz dentro del vestuario, porque esto que ha pasado en los últimos 2 partidos realmente no es como para pasarlo por alto, no es como para asumir que eso es normal y dejarlo en ese punto. Me parece que es importante que lo primero que haga Reinaldo Rueda sea llegar y hablar con los jugadores, con los referentes, enterarse de qué pasó realmente en el camerino después de esas goleadas 3-0 contra Uruguay y 6-1 contra Ecuador. Habría que saber qué pasó ahí, encarar con valentía y con honestidad lo que pasó dentro de ese camerino y limar las asperezas primero que todo, poner en orden la casa primero y después sí intentar empezar el proceso. Esa sería como la tarea número 1. ¿Qué tarea tiene usted, Juan Pablo, para el entrenador? No, Jenny, a esa primera tarea le tengo un antecedente muy reciente. Reinaldo Rueda no solamente tuvo que liderar un proceso, un cambio generacional en Chile, acompañado a ese cambio generacional, tuvo que unir otra vez o tratar de mediar en medio de una guerra entre Arturo Vidal, entre Claudio Bravo, entre Gary Medel. Básicamente son estos 3 jugadores que estuvieron inmiscuidos en grandes problemas internos de la Selección Colombia, que casi no puede lograr salvarlos y que al final, justamente comenzando esta eliminatoria, pudo lograr que Arturo Vidal y Claudio Bravo estén jugando en el mismo equipo. No había pasado en todo el proceso de Reinaldo y lo logró sobre el final. Claro, Claudio Bravo además se lesionó con el Manchester City y no pudo atajar, así que no venía a las convocatorias, pero él asumió en medio de un problema de líderes de la selección chilena bastante grave, yo creo que más grave que el de Colombia. Sí, señor, o sea que tiene experiencia, ya sabe más o menos cómo se manejan esos egos. El hombre puede hacer el tratado de paz entre Israel y Palestina. Ojalá, amén. Después de que nos lleve a Qatar 2022, póngale las tareas que usted quiera, pero por ahora dejemos la prioridad donde está, que es esta clasificación al Mundial y por supuesto la Copa América si se realiza, porque insistimos, no sabemos si vamos a tener Copa América 2021, que ya tuvo que aplazarse en 2020, no sabemos si se va a poder hacer en este año 2021 con sede compartida con Argentina. En ese mismo orden, Juan Pablo y Felipe, también les quiero preguntar, bueno, lo otro es entender a qué juega Colombia. Ya lo decía Felipe, que teníamos un problema de identidad, que no sabíamos exactamente cuál era el estilo, hacia dónde iba el equipo. Ya lo vimos tratando de jugar en la escuela europea que tanto se promocionó en el momento en que se nombró a Carlos Queiroz. Pues ya vimos que la escuela europea no es lo que sienten los jugadores colombianos, así que tendríamos, Felipe, que entrar a encontrar cuál es el estilo, cuál sería entonces ese estilo que usted cree que tiene que recuperar Reinaldo Rueda. Sí, Jenny, yo creo que además de lo que ustedes decían del reto de unir al grupo, de formar un equipo sólido anímicamente y que por ende dé buenos resultados, también el gran reto está en conformar una buena estrategia de juego, una buena idea de juego. Y esa fue la gran crítica que recibió Carlos Queiroz en los últimos partidos, y es que se veía una selección Colombia improvisada, una selección Colombia que de local salía a jugar de una forma y de visitante cambiaba ciertas piezas y tampoco encontraba una idea de juego. Entonces el gran reto de Reinaldo Rueda es volver a la selección, trabajar con los jugadores
pero volver a implantar una idea de juego clara, una idea de juego ya sea con transiciones rápidas, que es lo que se está manejando ahorita los últimos técnicos del fútbol moderno que dicen, o ya sea un juego de posición con gran volumen de ataque, o quizás defenderse independientemente de la idea de juego que él llegue, que él tenga en mente para afrontar las eliminatorias, que es algo totalmente que seguramente él estudia muy bien y que será quizás en ciertos aspectos diferentes a los equipos que él ha manejado, pero que sea clara, que sea concisa y que los jugadores entiendan lo que él quiere plasmar. Y Jenny, además yo quisiera añadir una cosa que me parece importante con la llegada de Reinaldo Rueda. Cuando Carlos Queiroz estuvo al frente de la tricolor, una de las grandes críticas que recibió el portugués fue que no miraba el fútbol colombiano, que solo, y de hecho solo convocó a tres arqueros, de la liga local. Y yo creo que con la llegada de Reinaldo Rueda, además de ser una persona que conoce muy bien el torneo, que dirigió en Atlético Nacional, que supo ser campeón con Nacional, le va a dar una oportunidad a los talentos del fútbol profesional colombiano de que sean acercados a la selección Colombia. Y estoy seguro de que en la liga hay buenos jugadores que pueden aportar a estos procesos. Bueno, yo no soy tan optimista como usted, Felipe. Yo no creo que haya tantos talentos en la selección, en la liga local. Yo no veo muchas opciones. Mucho se habló de Duván Vergara. No sé si Duván era como para quitarle el puesto a alguno de los que juegan en Europa y que ya está dentro del proceso. Dice usted con razón que probó arqueros que realmente nunca utilizó. Terminó descubriendo, oh my God, que el suplente de David Ospina es Camilo Vargas, gran hallazgo del proceso Queiroz. Pero fíjense que sí me parece que es importante más allá de la inmediatez, porque creo que ahora no hay ningún jugador de la liga local que pueda sacarle el puesto a los que están en este momento en el proceso y que están jugando en Europa. Creo que más que en la inmediatez, el ahora, habría que ver los que van a venir después, los que van a venir en el futuro, el famoso recambio que les piden a los entrenadores nacionales. Esa es una obligación de todo aquel que se llama seleccionador nacional. Todos tienen que dejarle algo al equipo, todos. Si vamos al rigor, tendríamos que decir que Alzate es una de las cosas que dejó Queiroz para la selección nacional. Que lo vayan a usar o no, esa es otra discusión, pero es un nombre que quedó después del proceso de Queiroz, uno de los pocos. Así que todos tienen esa obligación. Ya lo decía Juan Pablo ahora, hablando del mismo Rueda en Chile. Su obligación fue hacer el recambio del equipo bicampeón de la Copa América y tener una nueva generación que es la que está enfrentando esta nueva eliminatoria. Tiene nombres nuevos, tiene jugadores jóvenes, tiene talentos que no habían descubierto otros entrenadores en el pasado. Chile, gracias al trabajo de Rueda. Eso también tiene que pasar en la selección Colombia. Tiene que dejar Rueda y tiene que trabajar ahora en aquellos que van a seguir el rumbo y el camino después en la selección mayor. Puede ser que ahora no se necesiten muchos, puede ser, pero que tiene que dejar una base. Esa es una de las obligaciones de los técnicos de la selección nacional. Sí, Jenny, pues a propósito de eso que decía usted y Juan Pablo, mire que ese recambio que formó Reinaldo Rueda en Chile, muchos jugadores eran de Universidad Católica y de Universidad de Chile, jugadores del torneo local, jugadores jóvenes y jugadores que conocían el campeonato y que sabían cómo se disputaban, o más bien el fútbol suramericano. Entonces por eso creo, y quizás usted tiene razón en que en la liga de local no hayan muchos jugadores que le puedan quitar el puesto a los de Europa, pero creo que Reinaldo Rueda va a hacer un poco lo mismo que hizo con Chile y va a empezar a acercar a jugadores del torneo local para, lo que usted dice, construir un futuro en la selección y dejar algo para los años siguientes. Sí, señor. Para usted, Juan Pablo, esa es una discusión válida en este momento. ¿Quiénes son los jugadores del medio local que pudieran acercarse? Se me ocurre así al rompe Miguel Borja, campeón con Rueda en Copa Libertadores Nacional. Hay que poner un antecedente. Chile, el gran error de Chile fue que Jorge Sampaoli no empezó el proceso de recambio. El proceso de recambio de Colombia es muy diferente, porque Colombia tiene recambio y como dijo Jenny, Queiroz no hizo ese recambio, solamente tiene a Steven Alzate como el jugador a mostrar. El mismo recambio lo empezó José Peckerman y le voy a dar un ejemplo. Está Luis Díaz, no sé si Luis Díaz fue convocado con Peckerman, tal vez él también hace parte del nuevo proceso, primero con Arturo Reyes y luego con Queiroz, no estoy seguro, pero lo que hay que consolidar los jugadores que ya están en la selección Colombia y que están apenas sobre los 23, 24, 25 años.
Nombro a Luis Díaz, nombro a Alfredo Morelos, le puedo nombrar a Jorman Campuzano, a Davinson Sánchez, es que Davinson Sánchez tiene apenas 24 años. John Hanner. Claro, pero esos son jugadores del proceso actual. Claro, es que la primera tarea de Reinaldo, más que empezar un nuevo proceso, más que darle entrada a nuevos jugadores, es consolidar a estos mismos jugadores. Luis Díaz hoy no es titular en la Selección Colombia, por ejemplo. Tendrá que darle el paso al siguiente y en el camino ir llamando jugadores, como dice Felipe, del medio local. En el camino, pero es que ese camino tiene una obligación que es la eliminatoria, la Copa América, y eso lo tiene que hacer con los jugadores de jerarquía, con los que están actualmente, con la base que ha sentado tanto Pekerman como Queiroz. Yo creo que no va a haber mucho espacio, por lo menos en este 2021, a nuevas caras, a no ser que durante los procesos, durante las fechas eliminatorias, a Reinaldo Rueda lo dejen hacer aquí microciclos, y todos sabemos, cuando se habla de un microciclo, cómo actúan los presidentes de los clubes colombianos. Hombre, no me llame a este jugador para un microciclo de una semana en Barranquilla o en Bogotá, porque yo lo necesito el fin de semana para la liga. Y recordemos que por lo menos este primer semestre la liga va a ser muy rápida, no va a haber casi espacio, hay Copa Libertadores. Entonces creo que en el 2021 no va a ser ese recambio que pide Felipe. Y otro punto importante, Jenny, para que haya un verdadero proceso de Reinaldo Rueda, esperamos que la próxima semana, que lo van a presentar a medios oficialmente, cuenten hasta cuándo, hasta qué año va el contrato de Reinaldo Rueda. Si va hasta el final de la eliminatoria a Qatar o hasta el final del Mundial de Qatar, apague y vámonos, porque entonces estamos hablando de un proceso corto, de algo inmediato. Pero si oficializa Ramón Díaz Urum que contrató a Reinaldo Rueda hasta el 2026, nos podemos dar por satisfechos y tranquilos, porque seguramente ese proceso va a entrar en marcha muy pronto. ¿Le puedo aguar la fiesta? Señora. No va a ser hasta por allá, no va a ser hasta el 2026, pero no es por razones deportivas, sino por razones económicas. No van a repetir lo que les pasó con Carlos Queiroz, que fue comprometerlo durante 4 años para después tener que indemnizarlo. No van a repetir ese error, porque además las arcas de la Federación Colombiana ya no están como estaban hace 2 años. Entonces yo creo que eso de verdad va a ser difícil. De hecho, no conozco muchos procesos que se mantengan a tan largo plazo, excepto Alemania, que también incluso ha tenido las discusiones que ha tenido por el futuro de Lowe. No conozco procesos que se den a tan largo plazo. No soy pero salvo Uruguay, en Sudamérica no ha habido un proceso así, usted tiene toda la razón. Pero con Pekerman duramos 2 mundiales. No podemos condicionar la continuidad de Reinaldo Rueda a la clasificación a Qatar cuando él asume en medio de 4 fechas jugadas. Pero lo que usted dice es muy cierto. Lo económico y la mentalidad de los dirigentes a veces no va de acuerdo a lo que debería ser. Claro, es que en este punto no es solamente el tema deportivo, y eso es una limitante para todos los entrenadores, y ellos saben que eso es así. Ellos entran al juego así, conociendo esas reglas. Entonces, pues, esa va a ser la situación seguramente que va a ser un proceso hasta el final del Qatar 2022, del Mundial de Qatar 2022. Vamos a ver que al final lo importante es que estemos ahí. Después de eso miraremos cuáles serán las siguientes decisiones. Otro punto que también me parece importante, Felipe, que le pido ayuda ahí con la tabla de posiciones, porque lo clave a la hora de los números es mirar cuál es la realidad que se va a encontrar Reinaldo Rueda. Exactamente cuál es el equipo que va a tomar ahora, que ya está tomando en este momento, porque es una realidad bien parecida a la que tenía en Chile. Y ahí tenemos otra discusión. ¿Por qué traemos un entrenador que estaba pasando los mismos problemas que nosotros en la eliminatoria? Felipe, ¿cómo está hoy Colombia? ¿En qué condición recibe el equipo Reinaldo Rueda? Sí, Jenny, mire, en las eliminatorias Colombia en este momento ha jugado 4 partidos, de los cuales ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le ganó a Venezuela, empató con Chile, perdió con Uruguay y con Ecuador. Actualmente la selección nacional se encuentra en la 7ª posición y le va a nombrar el orden de la clasificación. El líder de la eliminatoria es Brasil con 12 puntos, luego le sigue Argentina con 10 puntos, tercero es Ecuador con 9 puntos, cuarto es Paraguay con 6 puntos, en la 5ª posición está Uruguay con las mismas 6 unidades,
Sexto y séptimo son Colombia y Chile con 4 unidades. Es decir, Reinaldo Rueda asume la selección Colombia con los mismos puntos que dejó a Chile. En el lugar número 8 está Venezuela con 3 puntos. En el noveno Perú con 1 punto. Y décimo y último Bolivia también con 1 punto. O sea, no somos mejores, sino que 3 equipos en toda la región y a esta hora, en este momento, estamos por fuera de todo. Posibilidad de clasificación directa, posibilidad de repechaje y esos que están por encima, por ejemplo, Uruguay, ya vinieron y ganaron en Barranquilla. Entonces, esa situación es bien difícil de revertir, pero justamente Juan Pablo se queda uno pensando, ya lo decíamos, se queda uno pensando, bueno, ¿y por qué vamos a traer a un entrenador que pasa las mismas dificultades que nosotros? ¿Cuáles son los números detrás de esta llegada de Reinaldo Rueda? Bueno, Reinaldo Rueda, más allá de que no esté en buen momento con Chile, viene de dirigir a la selección, bueno, clasificó a 2 mundiales, primero con Honduras y luego con Ecuador, es decir, ya tiene una experiencia en eliminatorias, tanto sudamericana como en CONCACAF, ya jugó con Nacional, ya dirigió y ganó una Copa Libertadores, fue un Mundial de Clubes, digamos que tiene toda la hoja de vida y tiene además 44 partidos en la selección Colombia en el proceso anterior que lo avalan y que además hizo una gran eliminatoria en ese primer ciclo. Le voy a contar que cuando asumió para la eliminatoria del Mundial de Alemania 2006 ya había también 4 jornadas disputadas, pero a diferencia de hoy, Colombia solamente sumaba 1 punto y en 14 juegos que dirigió Reinaldo sumó 23 puntos, un rendimiento del 54,7%, altísimo, pero lamentablemente por 1 punto justamente se quedó por fuera de la posibilidad de ir al repechaje. Entonces ahí no alcanzó, pero hizo una gran eliminatoria hace ya varios años. Y también, Jenny, quiero contarle que Reinaldo Rueda no la va a tener para nada fácil. Luego de que Felipe dijo la tabla de posiciones, justamente el líder, Brasil, va a ser el equipo que le dé la bienvenida a Reinaldo en el debut con la selección Colombia en la eliminatoria. 5ª fecha, que será el 25 de marzo, es decir, en un par de meses, en Barranquilla, Colombia-Brasil. Póngame usted ahí ese trompo en la uña. A bailar con la más fea desde la llegada. De inicio. Y 5 días después va a jugar en Asunción contra Paraguay, que llega 4ª en la tabla de posiciones. En las últimas eliminatorias enfrentábamos a Paraguay en Asunción, ya ellos eliminados en la última fecha, y Colombia ganó siempre, casi siempre. Esta vez va a ser diferente también. Sí, señor, es otra realidad la de Paraguay, eso es verdad. Este es el panorama, esto es lo que va a encontrar Reinaldo Rueda, y después de escuchar estos números que nos da Juan Pablo, pues es claro que estamos apelando a la experiencia y no al presente de Reinaldo Rueda. Estamos apelando a su conocimiento, a la cancha que tiene para enfrentar las eliminatorias suramericanas, a la fortaleza que él tiene dentro del grupo, a la credibilidad que genera dentro del grupo para revertir este camino. Estamos creyendo en eso, y está la selección Colombia y está la Federación Colombiana también apostándole a eso, a un hombre que ya supo llevar a 2 equipos, a 2 selecciones distintas a Copas del Mundo. Lo hizo, recordemos, con Honduras, el técnico Rueda, en Sudáfrica 2010, y eran 28 años que tenía Honduras sin estar en una Copa del Mundo. Lo hizo también con Ecuador para Brasil 2014, así que pues se está apelando a eso. Tal vez no sea el momento ideal y tal vez Chile no venga en el momento que esperábamos, aunque recordemos que Chile en la pasada Copa América, que es la última referencia que tenemos, en Brasil 2019, terminó 4ª. Entonces, a nivel regional, es claro que tenía una importancia y un peso el trabajo que estaba haciendo el técnico Rueda en Chile, que esta vez en la eliminatoria estaba costando, bueno, es distinto. Pero digamos que en términos de experiencia y de recorrido y de cancha para enfrentar una eliminatoria, pues está sobrado de antecedentes el técnico Rueda. Esa entonces es la realidad, lo que más o menos estamos esperando, el optimismo que tenemos todos con la llegada de Reinaldo Rueda, porque pasaron muchos días, Juan Pablo, sin tener la posibilidad de un técnico colombiano, que bueno, es un detalle apenas estadístico, pero pasó mucho tiempo sin el técnico colombiano y pasó mucho tiempo también desde la salida de Queiroz hasta este nombramiento. Sí, señora, 3.320 días, eso significa 9 años, 1 mes y 1 día
que Colombia de manera oficial no tiene un entrenador colombiano. El último fue Leonel Álvarez, que asumió tras la salida de Hernán Darío Gómez por un escándalo. Justamente dirigió el comienzo de la eliminatoria Brasil 2014 y posteriormente llegó José Pekerman como el gran salvador. Esperamos que Reinaldo también sea ese salvador en medio de una eliminatoria difícil y de un compromiso tan importante como la Copa América que se realizará en Colombia. Sí, señor, estos entonces son los retos, las expectativas que tenemos todos sobre el nuevo entrenador. También tenemos que ver cómo va a ubicar a los jugadores dentro del campo. Dentro del campo tenemos una cantidad de preguntas que seguramente no va a poder despejar el técnico hasta que no venga marzo y los partidos de la siguiente jornada eliminatoria, pero no sabemos cómo va a ubicar, por ejemplo, a James Rodríguez, que estaba tan incómodo y que no se ubicaba, digamos, en ese modelo de Queiroz. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con Cuadrado, que también era un jugador que según Queiroz podía jugar hasta de arquero, pero el mismo jugador no sabía al final cuál era su puesto dentro del campo. Vamos a tener una cantidad de cambios. Vamos a ver qué pasa con Falcao, que a esta hora pues sí es uno de los capitanes de la selección, pero a esta hora no sabemos qué vaya a pasar con él en términos físicos. No está disponible. Su situación en Turquía tampoco es favorable, puede que termine en la MLS y no sabemos si allí vaya a tener la misma disponibilidad que se necesita para un calendario difícil con muchos partidos que pueda tener la selección nacional. Así que bueno, tenemos una cantidad de preguntas que seguramente le vamos a poder hacer al entrenador la próxima semana durante su presentación oficial, pero por ahora pues no queda otra cosa sino darle la bienvenida a Reinaldo Rueda. Otra vez vuelve a su país, vuelve a su selección nacional. Ojalá que sea con buenos resultados, ojalá que esta vez no estemos dividiendo, que estemos todos sumando, que se puedan arreglar las cosas entre los jugadores, que todo el proceso empiece desde ceros y ojalá bien para la selección nacional y que claramente eso se refleje en la tabla de posiciones de la eliminatoria a Qatar 2022, donde estamos bastante colgados en este momento. No es un reto sencillo, pero así es el panorama y el técnico Reinaldo Rueda sí que tiene las garantías, la experiencia, ya lo habíamos dicho, y el conocimiento para darle vuelta a esta situación. Así entonces está el panorama, esperamos el nombramiento oficial, pero ya les podemos contar que al fin tiene Colombia un nuevo entrenador y que empieza el proceso de preparación para eliminatorias y para la Copa América si es que se puede realizar en el país. A Juan Pablo, a Felipe, mil gracias por sus comentarios, por sus opiniones. A Julián también muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros en la parte técnica. Y a ustedes del otro lado, como siempre, mil gracias por su compañía.